Dragonlance, Preludios de la Dragonlance 1. El Guardián del Unitario. Paul B. Thompson y Tanya R. Carter. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo 2024. Cuarta parte. Seis. 1.081 horas, 29 minutos. Más arriba. Más arriba. Meted esa cuña en su cirio. Gruñó el caballero, jadeante por el enorme peso de la nave voladora Noma. Kitiara y él estaban realizando denodados esfuerzos para manejar una palanca que habían talado de un árbol, pese a las protestas de los gnomos. Palancas rudas y ordinarias, se habían escandalizado los hombrecillos. Crisol argumentó que cualquier miembro de su raza era capaz de inventar un artefacto 10 veces mejor para levantar objetos pesados, aunque, naturalmente, sería preciso formar un comité que se encargara de hacer un detallado análisis sobre la calidad de la madera de la zona, así como también calcular el punto de apoyo exacto para izar la nave. No. Kitiara se negó en redondo. Si quieren que los ayudemos a sacar la nave del fango, las cosas se harán a nuestro modo. Los gnomos levantaron los hombros y se rascaron las calvas coronillas. Típica actitud de los humanos, que jamás fabricaban un objeto con elementos técnicos o sofisticados. Los hombrecillos llevaron rodando hasta el casco de la nave varias piedras de gran tamaño que utilizarían como puntos de apoyo. Una vez que los dos guerreros tuvieron lista la palanca, los gnomos se ocuparon de meter unas gruesas cuñas de madera que la aseguraban a medida que se levantaba. Fue una labor lenta y agotadora, pero, para el mediodía siguiente a la noche de la tormenta, la nave voladora se hallaba por fin en iguales calados. «Hay un problema», anunció Alerón. «¿Y ahora qué ocurre?» Kitiara estaba exasperada. El mecanismo de aterrizaje debe reposar sobre una base firme sobre la que deslizarse. Por lo tanto, será preciso construir un camino. Aquí tienen, he calculado las cantidades exactas de piedras machacadas y argamasa que nos harán falta. La mujer le arrebató el papel que tenía en la mano y lo rompió en pedazos. He sacado muchas veces una carreta atascada en el barro y no ha hecho falta más que colocar paja o trozos de ramas en los surcos. Es posible que funcione, opinó Strun. Pero esta cosa es muy pesada, Kit. El caballero fue a hablar con Tartajo que, con pasmosa rapidez, relevó a los indignados gnomos de las importantes, aunque absolutamente asterisco ineficaces, labores en las que estaban ocupados y los envió a recoger ramas arrancadas por el viento y arbustos. Todos se pusieron manos a la obra, salvo Crisol, que estaba muy atareado con sus botes de polvos y redomas de líquidos nocivos. «Debo ocuparme de mi labor primordial, generar gas volátil», argumentó mientras echaba limaduras de un barrilete. «Cuando la bolsa de aire esté llena, aligerará el peso de la nave». «Espero que así sea», refunfuñó Kitiara que, recostada contra el casco del barco, observaba las maniobras del gnomo. La mujer detestaba cualquier clase de trabajo extenuante. Echar el bofe era propio de campesinos y bobalicones, pero no de guerreros como ella. Los gnomos regresaron con una brazada escasa de arbustos. ¿Entre 9 solo habéis recogido ese puñado de ramas?, preguntó el caballero con incredulidad. Carcoma y Argos no estaban de acuerdo sobre la clase de palos que debíamos traer, así que, guiados por un sentido de ecuanimidad, solo recogimos los diferentes a cualquiera de las dos opciones recomendadas por ellos, explicó Alerón.
Alerón, suplicó el caballero, haz el favor de explicar tanto a Carcoma como a Argos que el tipo de ramas no tiene la menor importancia. Solo queremos algo seco sobre lo que puedan deslizarse las ruedas. El espigado gnomo dejó caer la brazada de leña y condujo a sus compañeros de vuelta al bosque. Entretanto, Crisol se las había arreglado para que Kitiara colaborara en la tarea de hinchar la bolsa de aire del Señor de las Nubes. Había colocado en el suelo, cerca de la nave, un cilindro de arcilla que tenía un ancho de, más o menos, 1,5 metros. Mezcló en su interior hierro en polvo y pequeñas cantidades de virutas metálicas. A continuación, alisó el montón para que quedara raso en los bordes. Abajo con ella. Indicó a Kitiara, que colocó sobre la boca del tubo cerámico una tapadera de madera abombada, semejante a la mitad superior de un barril de cerveza. Crisol recorrió la circunferencia por el exterior e introdujo a empujones una larga correa de cuero engrasado en la juntura. Ha de quedar hermético, explicó, o el gas volátil se filtraría y no llenaría la bolsa. Kit aupó al gnomo en brazos y lo dejó en la parte superior del barril. Con la ayuda de un tirabuzón, Crisol extrajo un largo corcho de la tapadera. «Acérqueme la manguera», pidió a la mujer. «¿Esto?», preguntó Kitiara. Le mostró una flácida tubería de lona. «Exactamente». El gnomo la cogió y la amarró al cuello de un tapón roscado de madera. «Y ahora, necesitamos el vitriolo». Colocados sobre la hierba alta, se encontraban 3 grandes garrafones, y Kitiara levantó uno. «¡Uf!», resopló. «Pesa como un tonel de cerveza». «Es vitriolo concentrado, tenga cuidado y no lo derrame, le causaría graves quemaduras». La mujer depositó la pesada garrafa junto al tubo. «No pretenderá que vacíe este chisme ahí, ¿verdad?». «Naturalmente que no», se escandalizó Crisol. «Dispongo de un invento absolutamente eficaz que nos ahorrará esa pesada labor. Páseme el prodigioso sifón sin boquilla, por favor». Kitiara miró en derredor, pero no descubrió nada parecido a un prodigioso sifón sin boquilla. El gnomo señaló con el índice rechoncho. «Es aquello que está allí, el aparato con aspecto de fuelle». «Sí, ese». La joven le entregó el sifón y Crisol introdujo el pico del artefacto en la garrafa y a continuación estiró de los mangos. El nivel del peligroso líquido marrón descendió un par de centímetros en el interior del recipiente. «Ahí lo tiene», dijo el hombrecillo con voz triunfal. «Sin succión por tubos, sin derrames innecesarios». «Ajá». La genialidad no más supera una vez más a la ignorancia. Se vanaglorió, mientras introducía el pico del sifón por el orificio del barril de donde había sacado el corcho. El gnomo ya había repetido la misma operación en 4 ocasiones cuando Kitiara observó que por los fuelles del prodigioso sifón sin boquilla comenzaba a escaparse un vapor. «Crisol», dijo vacilante. «Ahora no, por favor. El proceso está en marcha y he de guardar un ritmo regular». «Pero, ¿es que el sifón?». Una gota de vitriolo se escurrió a través del agujero que había corroído el fuelle y cayó sobre el zapato del gnomo. Crisol tiró el sifón sin contemplaciones y empezó a saltar sobre un pie al tiempo que trataba con desesperación de sacarse el otro zapato. El vitriolo ya había traspasado la correa de la hebilla y la había partido en 2. El gnomo sacudió la pierna con frenesí y el zapato, disparado por el aire, estuvo a punto de aplastarle la nariz a remiendos, que regresaba en aquel momento. «¡Oh, Reorx!», exclamó el químico con desconsuelo al descubrir los humeantes fragmentos de lo que en su momento fuera el prodigioso sifón sin boquilla. «No se preocupe», le animó la mujer. Acto seguido rodeó la garrafa con los brazos, asentó firmemente los pies en el suelo y, tras exhalar un gruñido gutural, levantó el garrafón a la altura de Crisol. El gnomo lo guió hasta la boca del barril y, de inmediato, un chorro continuo de acre fluido penetró en el generador de gas volátil. La manguera que unía el barril a la bolsa de aire se hinchó y poco a poco el inmenso globo comenzó a tomar forma en el interior de la red que lo aprisionaba.
Al cabo de un rato, las cuerdas gimieron, el navío quedó firme y tirante, el globo presionaba contra la red, como si pugnara por escapar de ella. Sturm se aproximó a la proa acompañado por el resto de los gnomos. Los surcos ya están cubiertos de ramas y arbustos, anunció. Y la bolsa llena de gas volátil, informó a su vez Crisol. Menos mal. Tengo la espalda molida. Se quejó Kitiara. ¿Y ahora qué? Ahora despegaremos, dijo Tartajo. Todos lo sé. Colegas a sus puestos. Gritó. Tartajo, Alerón y los dos humanos subieron al puente de mando. Los otros gnomos se colocaron en línea junto a la batayola. Soltad lastre. Gritó el piloto. Soltad lastre. Repitió Tartajo a través de una de las portillas. Los gnomos levantaron unos sacos alargados, en forma de salchicha, que se encontraban junto a la reala. Los abrieron por un extremo y al momento se derramaron chorros de arena que los hombrecillos sacudieron por la borda. Con el aire, les entró en los ojos tanta cantidad como la que arrojaban por el costado de la nave. Esta operación se prolongó hasta que Sturm sintió que el suelo de la cubierta se movía. Kitiara, con los ojos desencajados, se aferró al pasamanos de cobre instalado alrededor de todo el puente de mando, a la altura de la cintura. Abrid alas delanteras. Voceó Alerón. Cuerdo. Respondió Tartajo, al tiempo que se apoyaba contra una palanca tan alta como él y la empujaba hacia adelante. Se produjo un traqueteo, un chirrido, y las velas de cuero que Kitiara y Sturm vieran recogidas contra el casco se desplegaron en unas largas alas semejantes a las de un murciélago. La piel de cabra que recubría las varillas de hueso era traslúcida y de un color marrón claro. Alas delanteras abiertas, informó Tartajo. El aire las sustentó y la proa de la nave se levantó 2 o 3 centímetros del suelo. Abrid alas traseras. Cuerdo. Un par de alas revestidas de cuero como las anteriores, pero de mayor envergadura, brotaron de los costados, cerca de la popa. Armad la cola. Los gnomos que se hallaban en cubierta jalaron una larga verga y la afianzaron en la popa. Carcoma y remiendos treparon por el palo y ataron cabos en poleas y ganchos. Acto seguido, desplegaron un grupo de varillas en forma de abanico igualmente recubiertas con piel de cabra. Cuando terminaron la maniobra, el señor de las nubes cabeceaba y brincaba como un joven potro impaciente. Alerón apartó bruscamente la tapadera de un tubo intercomunicador. «Hola, Trinos, ¿estás ahí?», voceó. Un penetrante silbido le respondió. «Dile a Chispa que ponga en marcha el motor». Se escuchó un chisporroteo seguido de un seco chasquido, y el puente se estremeció bajo sus pies. Alerón dio vueltas a una manilla redonda de cobre y tiró de una larga palanca. Las grandes alas se elevaron con lentitud, al unísono. El casco del señor de las nubes se separó del suelo. Cuando las alas bajaron, se recogieron sobre sí mismas a medida que realizaban el recorrido de descenso. La nave voladora saltó hacia adelante, sacudiéndose. Las ruedas, libres del barro succionador, se deslizaron sobre las ramas y arbustos colocados en los surcos. De nuevo las alas batieron, esta vez más deprisa. Alerón sujetó con firmeza el timón y tiró con fuerza. La rueda se desplazó hacia él y la proa respondió y se elevó. Las alas batieron a un ritmo demencial y, por último, el señor de las nubes alzó el vuelo sobre el cielo azul de la tarde. ¡Hurra! ¡Bravo!, exclamó entusiasmado Tartajo, que saltaba de contento. La nave prosiguió su firme ascenso con seguridad y, poco a poco, el piloto dejó de ejercer presión en el timón para que recobrase su anterior posición. La proa bajó y la nave se niveló. El inesperado movimiento provocó que Kitiara perdiera el equilibrio. La mujer gritó al desplomarse en el suelo. Sturm se soltó del pasamanos para sujetarla, pero él mismo cayó de bruces y rodó por el suelo hasta chocar contra una de las palancas.
El impacto la desvió de su posición y causó la instantánea paralización de las alas. El señor de las nubes se tambaleó y acto seguido comenzó a caer en picado hacia la tierra. Los momentos siguientes fueron de angustioso terror. El caballero, tras desenredarse de la palanca, tiró de ella y consiguió colocarla en la posición correcta. Las alas vibraron con escándalo cuando el aire hinchó la tensa piel. Alerón, que temblaba de pies a cabeza, había logrado dominar la nave, pero Sturm y Kitiara, hechos un nudo, rodaban por el suelo de un lado a otro. Los pasajeros deberían abandonar el puente, dijo el gnomo. Su voz aún temblaba por el miedo. Al menos, hasta que se acostumbren a los movimientos de navegación. De acuerdo, dijo Sturm, al tiempo que se acercaba a gatas a la puerta, giraba el pomo y salía al exterior. Kit y Tartajo lo siguieron, también a gatas. El viento soplaba fuerte en cubierta y la mujer se resguardó tras la barandilla, cogida con fuerza del borde. Las alas subían y bajaban con gran armonía y, poco a poco, Kit recobró la serenidad. No tardó mucho en ponerse de pie. Miró hacia abajo. «Loado sea el Señor de las batallas», exclamó. «Estamos a miles y miles de metros de altura». Tartajo se levantó y se unió a ella. Asomó la cabeza por la borda. «No. No hube. Vamos tan alto. Aún se ve la sombra que proyectamos en el suelo». Así era. Una mancha oval y oscura se deslizaba veloz sobre las copas de los árboles. Argos salió a cubierta con un catalejo y enseguida les anunció que la altitud era de 1963 metros y medio. ¿Seguro?, preguntó Kit con incredulidad. «Si él lo dice, créelo, por favor», intervino Sturm. «¿Hacia dónde nos dirigimos, Argos?» «Rumbo este, señora. Eso de ahí abajo es el bosque Lemis, en cuestión de minutos sobrevolaremos el nuevo mar». «Pero eso está a más de 100 kilómetros de donde partimos», se sorprendió Sturm, que continuaba sentado. «¿De verdad vamos a tanta velocidad?» «Por supuesto. Y aún iremos más rápido», respondió Argos mientras caminaba sin apartar el catalejo del ojo. «Es maravilloso». Kitiara estaba entusiasmada y reía a carcajadas. «No creí que fueseis capaces de hacerlo, pero lo habéis conseguido. Y me encanta. Decid a Trinos que vaya lo más rápido posible». Tartajo, casi tan excitado como ella, accedió a su petición y se dio la vuelta para regresar al puente. Sturm lo llamó. «¿Por qué vamos en dirección este, en lugar de noreste, rumbo a las llanuras de Solamnia?» «Pluvio D. Dice que hay una turbulencia en esa dirección». «C. Cree que es más prudente dar un rodeo», explicó el gnomo y desapareció en el puente de mando. «Sturm, mira eso», gritó Kit. «Es un pueblo. Se ven los tejados y el humo de las chimeneas, y ganado. ¿Crees que la gente podrá vernos desde allá abajo? Sería divertidísimo caer sobre sus cabezas a toque de trompetas. Tata. Les daríamos tal susto que envejecerían 10 años, por lo menos». Sturm, sin moverse del sitio en donde se había sentado al salir a cubierta, respondió con voz apagada. «Jamás he temido a las alturas, lo sabes. Árboles, torreones, cumbres de montaña, nada me ha inquietado, pero esto es diferente. Es maravilloso, amigo. Vamos, sujétate a la barandilla y mira hacia abajo». «Debo ponerme de pie», se dijo Sturm. «La medida exige que un caballero se enfrente al peligro con honor y coraje, pero los caballeros de Solamnia no habían previsto un viaje por aire en su código de conducta. Además, debo demostrar a Kitiara que no tengo miedo». Sturm asió la barandilla. «Mi padre, Lord Onred Bradblade, no se habría asustado», se amonestó mientras se levantaba. La sangre le palpitó en los oídos. Ni el poder de su espada ni la disciplina de la batalla lo ayudarían en esta situación. Se trataba de una prueba más dura. Lo desconocido.
El hombre se puso de pie. El mundo allá abajo se deslizaba ondulante como una cinta agitada por el viento, en el horizonte se divisaba el destello de las aguas azules del nuevo mar, y Kitiara parloteaba con entusiasmo de los barcos que vislumbraba a los lejos. Sturm respiró hondo y se desembarazó del temor como quien se quita de encima una vestidura manchada. «Fantástico», exclamó una vez más la joven. «¿Sabes una cosa, amigo? Retiro cuanto he dicho de los gnomos. Esta nave voladora es algo fabuloso. Imagínate lo que podría lograr un general que dispusiera de una flota de estos artefactos en la que transportara sus ejércitos. No habría paredes lo bastante altas para detenerlo. Ninguna flecha podría llegar a esta altura. No existiría en todo KRYNN un solo lugar capaz de defenderse de una flota de naves voladoras». «Sería el fin del mundo», interrumpió Sturm. «Ciudades saqueadas y quemadas, granjas asoladas, gentes exterminadas. Igualaría al desastre del cataclismo. Siempre ves el lado negativo de las cosas. Es que ya ha ocurrido antes, ¿sabes? En 2 ocasiones los dragones de KRYNN intentaron someter al mundo desde el aire, y lo habrían logrado de no ser por el gran Uma, que los derrotó a través de la Dragonlance. Sucedió hace mucho tiempo. Además, los hombres son diferentes a los dragones». El caballero abrigaba serias dudas al respecto. En aquel momento, Carcoma y Pluvio ascendieron por una escalera hasta el techo del puente de mando y lanzaron al viento una enorme cometa que se elevó sobre las alas de la nave. Daba sacudidas y tirones del cable como una trucha recién pescada. «¿Qué os proponéis ahora?», preguntó Kitiara. «Lanzamos una sonda de relámpagos», respondió Carcoma. «Pluvio dice que los olfatea en las nubes». «¿Es peligroso?», inquirió el caballero. El gnomo se llevó una mano a la oreja. «Digo que sí es». Un deslumbrante fogonazo ahorquillado se descargó sobre la cometa antes de que Sturm acabase de formular la pregunta. A pesar del aire despejado y el sol brillante, los rayos saltaron desde una nube cercana y redujeron la cometa a cenizas. La chispa eléctrica siguió avanzando por el cable y saltó hasta la escalera de cobre. El señor de las nubes cabeceó, las alas dieron un pequeño brinco y recuperaron enseguida su ritmo normal, pero el meteorólogo yacía inconsciente en el suelo. Entre todos transportaron al chamuscado Pluvio al comedor. El gnomo tenía el rostro y las manos negros de hollín, había perdido los zapatos y los calcetines, y todos los botones de su chaleco se habían derretido. «Todavía respira», informó Carcoma, con la oreja apoyada sobre el pecho de su colega. La sirena de la nave ululó su AOGAH, y por el tubo intercomunicador se vociferó una orden. «Todos los colegas y pasajeros deben presentarse en el cuarto de máquinas de inmediato». Tartajo y el resto de los gnomos se enfilaron hacia la puerta, seguidos de cerca por los humanos. «¿Qué hacemos con él?», preguntó Tartajo, se refería al inconsciente Pluvio. «Podríamos llevarlo con nosotros», sugirió Argos. «Haremos una camilla», intervino Carcoma, y extrajo de un bolsillo lápiz y papel para dibujar un bosquejo. «Yo lo llevaré», dijo el caballero, tomó en sus brazos al hombrecillo y puso fin a la discusión. Abajo, dentro de la sala de máquinas, se reunieron todos los integrantes del grupo. Sturm se alarmó cuando vio que Alerón también asistía a la reunión. «¿Quién está pilotando la nave?», preguntó con voz tensa. «He dejado el timón atado». «Colegas y pasajeros», comenzó con solemnidad Chispa. «Solicito permiso para dar un informe sobre el fallo que afecta al motor». «No es necesario que hagas una solicitud. Infórmanos ahora». Kitiara interrumpió a Carcoma con brusquedad. «Oh, cierra la boca. ¿Se trata de una avería importante, Chispa? El motor no se puede parar. La descarga eléctrica del rayo ha fundido los interruptores y los ha dejado fijos en posición de encendido. No parece tan grave».
Un gorjeo de trinos subrayó la afirmación de Argos, pero Kit no estaba de acuerdo. No podemos quedarnos aquí arriba eternamente, protestó. Por supuesto que no. Según mis estimaciones, tenemos una autonomía de vuelo de, digamos, 6 semanas y media. Chispa facilitó esta información con absoluta impasibilidad. 6 semanas. Gritaron al unísono Sturm y Kitiara. Para ser más exactos, 1081 horas, 29 minutos. Aunque, si lo deseáis, también puedo calcular los segundos. No tardaría ni un minuto en tener los datos. Sujétame, Sturm, o le retorceré el cuello. Cálmate, Kit. ¿Y por qué no desprendemos las alas? Sin duda, descenderíamos. La propuesta de Carcoma recibió un mordaz comentario de Crisol. Sin duda. Y también haríamos un buen agujero en el suelo. Me pregunto qué tamaño tendría ese agujero. Carcoma abrió al azar una libreta y se puso a garabatear. Los demás gnomos lo rodearon y ofrecieron alternativas y correcciones a sus cálculos aritméticos. La ira, a duras penas controlada por Kitiara, le congestionó el rostro. «Basta ya», gritó Sturm. Como los gnomos seguían enfrascados en sus discusiones sin prestarle la menor atención, el caballero arrancó de un tirón el papel que Carcoma tenía en las manos. ¿Cómo es posible que unas personas tan inteligentes sean tan poco prácticas?, inquirió. A ninguno se le ha ocurrido formular la pregunta más importante. Dime, Chispa, ¿puedes arreglar la avería? Un destello desafiante iluminó los ojos del aludido. Puedo. Y lo haré, afirmó rotundo. Sacó de un bolsillo un martillo y de otro una llave inglesa. Vamos, trinos. Manos a la obra. El mecánico jefe gorjeó animadamente y fue tras él pisándole los talones. Sturm se volvió hacia el piloto. Alerón, si mantenemos las actuales condiciones de vuelo, ¿hacia dónde nos dirigimos?, preguntó. Las alas han quedado atascadas en posición ascenso, lo que significa que nos elevamos de manera continua y progresiva. El gnomo arrugó la aguileña nariz. Hará frío y el aire perderá densidad poco a poco. Esta es la razón por la que tanto los buitres como las águilas no llegan a esa altitud. Sus alas no tienen bastante envergadura para sustentarse en un aire tan sutil. Pero en ese sentido, el Señor de las Nubes no tendrá ningún problema. En ese caso, habremos de procurarnos ropas de abrigo, dijo Sturm. Nosotros tenemos las capas de pieles, pero no sé qué utilizarán los gnomos, señaló Kitiara, cuya cólera había remitido ante la apremiante situación. Bramante agitó una mano para llamarles la atención. Confeccionaré unos atuendos caloríferos individuales con materiales que guardo en el armario de las cuerdas. Muy bien. Encárgate de ello. Bramante y su aprendiz salieron deprisa. Remiendos iba tan absorto en las explicaciones de su maestro que tropezó primero con una pieza del motor y más tarde chocó contra el dintel de la puerta. Entonces Pluvio empezó a quejarse débilmente. Sturm, llevado por la excitación del momento, había olvidado por completo que acarreaba cogido bajo el brazo al chamuscado gnomo como si fuese un fardo. El hombrecillo exhaló más gemidos y tosió. El caballero lo tumbó en el suelo. Lo primero que hizo Pluvio fue preguntar por su cometa y, cuando Carcoma le explicó lo que había sido de ella, los ojos del gnomo se arrasaron en lágrimas. Una pregunta más, Alerón, intervino la mujer. Dijiste que el aire perdería densidad, ¿significa que ocurrirá lo mismo que cuando se sube a la cumbre de una montaña? Exacto. Kitiara puso los brazos en jarras y recordó en voz alta. En cierta ocasión guié a una tropa de caballería por las altas montañas Calquist. Pasamos frío, ya lo creo que sí. Pero no fue lo peor. Los oídos nos sangraban, nos desmayábamos al más mínimo esfuerzo, sufríamos fortísimos dolores de cabeza. Un chamán llamado Nim preparó una pócima y nos la dio a beber, alivió bastante nuestros padecimientos.
Lo que un chamán primitivo hace con M. Magia, un gnomo lo consigue con T. Tecnología, manifestó Tartajo. Sturm oteó a través de la portilla de la sala de máquinas. Estaba oscureciendo, en la parte exterior del cristal había empezado a formarse una fina película de hielo. Confío en que así sea, amigo mío. Nuestras vidas dependen de ello. 7. Hidrodinámica. La cubierta estaba en silencio. Sturm se dirigió a proa por el lado de estribor. Argos había instalado allí un telescopio y el caballero quería echar una mirada alrededor. No le fue fácil alcanzar su meta, la gruesa capa de pieles, la capucha, las manoplas, le obstaculizaban cualquier movimiento. Se consoló con el pensamiento de que no era tan incómodo como llevar una armadura completa. El batir de las alas se hacía imperceptible conforme el señor de las nubes ganaba altura. La nave voladora había atravesado un banco de nubes blancas y esponjosas y, a su paso, la cubierta y el tejado se habían cubierto de nieve. Sin embargo, al dejar atrás el cúmulo, una ráfaga de aire barrió hasta el último copo. Unas enormes columnas de vapor se alzaban alrededor de la nave, gruesos pilares blancos y azules que parecían sólidos como mármol a la luz de las lunas. El caballero observó los imponentes torreones de nubes en el telescopio de Argos, pero solo divisó sus esculpidas superficies, tan tersas e inmóviles como un estanque helado. No había visto a ninguno de los gnomos durante la última hora. Todos, incluso Alerón, que había atado de nuevo la rueda del timón, habían desaparecido en la cubierta inferior para proseguir con sus inventos. De tanto en tanto, escuchaba o percibía bajo sus pies el estruendo de golpes o explosiones. Kitiara, arrebujada en su atractiva capa de piel de zorro, se había tumbado sobre la mesa del comedor y daba una cabezada. Sturm giró el telescopio hacia la izquierda y lo enfocó más allá de la puntiaguda proa. Solinari brillaba entre dos cúmulos de nubes que semejaban profundas quebradas, sus rayos blancos pintaban de plata la nave. El caballero escudriñó las extrañas estructuras de las nubes, en una vio una cara, en otra, una carreta, más allá, un caballo rampante. La vista era maravillosa pero de una aplastante soledad. Sturm tuvo la sensación de ser la única persona viva del mundo. El frío traspasaba las gruesas ropas y el caballero tuvo que golpearse los brazos con las palmas para estimular la circulación de la sangre, pero no le sirvió de mucho. Por fin, abandonó su puesto de observación y regresó al comedor. Durante un momento contempló a Kitiara, que dormía profundamente, acunada por el movimiento de vaivén de la nave. Entonces percibió un olor. Humo. Algo ardía. El caballero encogió la nariz y tosió. La mujer se removió en la improvisada cama y se sentó justo a tiempo de presenciar la entrada de una estrafalaria aparición. Tenía el aspecto de un espantapájaros hecho con cuerdas y esparto, pero este espantapájaros llevaba en la cabeza un frasco de cristal y le fluía humo de la espalda. «Hola», saludó la aparición. «¿Alerón?», interrogó vacilante Kitiara. El pequeño espantajo alzó las manos, dio un giro al frasco y se lo sacó de la cabeza. Debajo aparecieron las aguileñas facciones del piloto. ¿Qué os parece el invento de Bramante? Lo llama atuendo calorífero refinado individual, fase 3. ¿Fase 3? Preguntó el caballero. Sí, los dos primeros prototipos no tuvieron éxito. El pobre remiendo sufrió una quemadura en el ejem, bueno, tendrá que cenar de pie durante algún tiempo. Esa fue la fase I. La fase 2 le arrancó a Bramante casi toda la barba. Le advertí que no utilizase pegamento en el casco de visión perfecta. Alerón levantó los brazos y giró sobre sí mismo. ¿Veis? Bramante cosió un rollo entero de cuerda a un juego de ropa interior, después barnizó todo el conjunto para hacerlo impermeable al agua y al aire. El calor lo proporciona esta pequeña estufa que llevo aquí. El gnomo se esforzó por señalar un minúsculo brasero barrigudo acoplado a su espalda. Una vela de cebo abastece de calor durante 4 horas y estos flejes de estaño lo conducen por todo el traje.
Alerón dejó caer los brazos. Muy ingenioso, lo cortó terminante Kitiara. ¿Se ha hecho ya algo en el motor? Trinos y Chispa no se ponen de acuerdo sobre lo que causó la avería. Trinos insiste en que el fallo se produjo en los depósitos de relámpagos de Chispa, mientras que este afirma que el motor se ha fusionado con el interruptor de arranque en marcha. Para cuando esos dos quieran ponerse de acuerdo en lo que tienen que reparar, nos habremos salido del cielo, gimió la mujer. ¿Existe algo que pueda volar tan alto como nosotros? No hay razón para que cualquier otra nave no pudiera llegar hasta aquí. En gran parte, es una cuestión de eficiencia aerodinámica. Alerón dio unos golpes en las esferas de un par de indicadores. Imagino que un dragón podría alcanzar esta altura. Suponiendo que aún existan, claro. ¿Un dragón?, repitió el caballero. Los dragones son un caso especial, por supuesto. Los grandes de verdad, los rojos o dorados, alcanzaban grandes altitudes. ¿Hasta dónde? Tenían una envergadura de alas de 45 metros o más, ¿sabes? Alerón estaba disfrutando con su conferencia. Puedo calcularlo si tomo como base un animal de 15 metros de longitud y 45 toneladas de peso. Por supuesto, su vuelo de planeo no valdría ni un pimiento. Yela aquí dentro, lo interrumpió la mujer mientras rascaba la escarcha de uno de los cristales. A continuación, echó vaho en el trozo que había limpiado y la humedad de su aliento tomó un color blanco lechoso. Tartajo apareció por el hueco de la escalera que arrancaba del piso inferior. Su atuendo calorífero individual se enganchó en los travesaños y pasó unos momentos de apuro hasta que consiguieron soltarlo entre todos. ¿Está todo en orden?, se interesó. Los controles funcionan bien, respondió el piloto, pero continuamos ascendiendo. La aguja del indicador de altitud se ha salido de la esfera, por lo tanto, de ahora en adelante, Argos ha de calcular la altura. El jefe de los gnomos dio unas palmadas con sus manos enguantadas en esparto. Perfecto. Eso le gustará. Silbó por el tubo intercomunicador. Atentos. Que Argos se presente en el puente de mando. A los pocos segundos, el pequeño astrónomo trepaba veloz por la escalera. Al llegar al último escalón, se tropezó. Kitiara lo ayudó a ponerse de pie y, entonces, comprendió el porqué de su torpeza. El gnomo se había colocado el casco de vidrio de tal modo que la barba le cubría el rostro por completo. Cuando por fin, y solo tras combinar sus esfuerzos con los de Sturm, lograron desenroscarlo, el casco transparente salió con un sonido de taponazo. «Porre orcs», exclamó Argos entre jadeos. Empezaba a creer que mis propias barbas trataban de asfixiarme. ¿Has traído tu astrolabio?, le preguntó Tartajo. Siempre lo llevo conmigo. Sube pues al techo y oriéntalo con las estrellas. Necesitamos saber nuestra posición exacta. Por supuesto. Sin problemas. Argos, tras chasquear los dedos con actitud jactanciosa, abandonó el puente a través del comedor. El sonido rotundo de sus pisadas se escuchó en el techo. «Oh, no». La exclamación era de Alerón, que miraba fijamente al frente. «¿Qué ocurre?», preguntó el caballero. «Las nubes se cierran sobre nosotros. Mirad». La nave se había metido entre dos cúmulos por un angosto cañón que no tenía salida y, aun en el caso de que Alerón forzara un brusco giro con el timón, no evitarían el banco de nubes. «Será mejor que avise a Argos», sugirió Sturm. El caballero se dirigió hacia la puerta con intención de advertir con un grito al astrónomo, pero en el momento en que la abría, el señor de las nubes penetró en un deslumbrante muro blanco. Los copos de nieve se arremolinaron a su alrededor y, en un instante, los bigotes se le cubrieron de escarcha. «Argos. Argos, vuelve aquí». Sus gritos se perdieron en una niebla tan espesa que no veía un palmo más allá de sus narices. Tendría que salir en busca del gnomo.
Sturm se resbaló en 2 ocasiones al intentar subir por la escalera, pues los peldaños estaban revestidos de una gruesa capa de hielo. Hizo un alto para romper la resbaladiza superficie con el pomo de su daga. Cuando alcanzó el techo, el aguijonazo glacial del viento se le clavó en el rostro. Argos. Argos. Caminar sobre la cubierta del techo era demasiado peligroso, por consiguiente, el caballero siguió su camino a gatas. Al poco rato, los copos de nieve que se habían amontonado en la unión de la capucha con el cuello de la capa, se derritieron con el calor de su cuerpo y se le escurrieron por la nuca. Sturm estuvo a punto de rodar al resbalársele una mano y, aun cuando había casi 1,5 metros de techo a cada lado, lo asaltó la horrible fantasía de verse precipitado desde la nave y caer. Carcoma, sin duda, habría podido calcular el tamaño del agujero que habría hecho. De pronto, su mano chocó contra una bota cubierta de hielo. Sturm levantó la cabeza y se encontró con el astrónomo, erguido en su puesto de observación, con el astrolabio pegado a un ojo y recubierto en su totalidad por una capa de 2 centímetros de hielo. La nieve se amontonaba a los pies del gnomo, y el caballero picó con su daga para romper el hielo que sujetaba los zapatos de Argos al suelo. El atuendo calorífero individual, fase 3, debía de haber reventado, ya que el gnomo estaba rígido de frío. Sturm agarró al hombrecillo por los pies y tiró. «Sturm, ¿dónde estás?», se oyó la voz de Kitiara que lo llamaba. «Aquí arriba». «¿Qué demonios estáis haciendo? Más vale que Argos y tú entréis antes de que se os quede la cara congelada. Tu advertencia llega tarde para Argos. Ya casi lo he despegado, espera, aquí está». Sturm pasó al congelado gnomo por el borde del tejado para que Kitiara, que tenía los brazos extendidos, lo recogiera. Después, con una agilidad encomiable, el caballero descendió por la escalera y se apresuró a entrar en el puente. BRR. Y yo creía que los inviernos en el castillo Brickblade eran fríos, exclamó sin dejar de tiritar. Pluvio ya estaba examinando al congelado Argos. «¿Cómo está?», se interesó Sturm. «Frío», dijo Pluvio, mientras presionaba con unas pinzas de madera la punta de la barba de su colega. Se oyó un chasquido seco. «Vaya, vaya», exclamó Pluvio, y chasqueó la lengua al ver entre las pinzas la mitad inferior de la barba de Argos. «Vaya, vaya», repitió. Alargó la mano hacia el astrolabio que todavía seguía pegado tanto al ojo como a las manos del astrónomo. «No», gritaron al unísono Kitiara y Sturm. Desprender ahora el instrumento significaría, con toda probabilidad, arrancarle el ojo a Argos. «Llévale abajo y descongélale, pero sé». Con suavidad, ordenó Tartajo. «Alguien tendrá que cogerlo por los pies», sugirió Pluvio. El jefe de los gnomos suspiró resignado y se acercó para ayudarlo. «Se va a enfadar mucho por haberle roto la barba», le dijo al meteorólogo y médico en ciernes. «Vaya, vaya. Quizás si la mojásemos, podríamos pegársela de nuevo». «No digas tonterías. Jamás lograrás alinearla como se corresponde. Si Carcoma me da un poco de pegamento». Los gnomos desaparecieron por la escotilla en dirección a la cubierta de camarotes. Se produjo un estruendo, y Kitiara y Sturm corrieron hacia la trampilla y se asomaron. Esperaban ver al pobre Argos roto en pedacitos como un jarrón de arcilla barata. Pero no. Tartajo estaba caído en el suelo con el astrólogo despatarrado sobre él y Pluvio, que colgaba cabeza abajo con los pies enganchados en los escalones, repetía incansable: «Vaya, vaya. Vaya, vaya». Sin poder evitarlo, los dos humanos se rieron a carcajadas. Fue un reconfortante interludio tras las largas horas de incertidumbre en las que se habían preguntado si volverían a pisar el suelo firme de KRYNN. Ella fue la primera en contener el regocijo. «Corrimos un riesgo disparatado, Sturm». «¿Qué riesgo?». «Rescatar a ese gnomo».
Podrías haberte congelado tú también y apostaría a que tu recuperación no hubiese sido tan sencilla como la de Argos. Con Pluvio de médico, desde luego que no. Para sorpresa del hombre, Kitiara le dio un fuerte abrazo. Un abrazo amistoso, de compañeros, rematado con una palmada en la espalda que lo hizo tambalearse. Estamos saliendo. Estamos saliendo. Voceó Argos en aquel momento. Kit se separó de Sturm y corrió hacia el gnomo, que brincaba de alegría al ver que la nave se desprendía del albo sudario. El señor de las nubes emergió de la borrasca de nieve a un cielo abierto. Frente a ellos apareció un inmenso globo rojo, mucho mayor que el sol visto desde el suelo. Bajo la nave no había otra cosa que una continua sábana de nubes teñida de escarlata por el resplandor de la esfera y alrededor miríadas de parpadeantes estrellas. El señor de las nubes enfilaba la proa hacia el rojo orbe de una manera directa e irrevocable. Hidrodinámica. Barbotó Alerón. Era el juramento más fuerte que conocía el gnomo, ni Sturm ni Kitiara fueron capaces de superarlo ya que estaban mudos de asombro. ¿Qué es eso?, preguntó ella cuando recobró el habla. Si mis cálculos son correctos, y estoy seguro de que lo son, se trata del Unitari, la luna roja de KRYNN, respondió el gnomo. Argos se asomó por la escotilla. El cabello le goteaba y, al hablar, los recortados pelos de la barba trepidaron de excitación. Correcto. Acababa de descubrirlo cuando estalló la tormenta. Nos encontramos a 100.000 kilómetros de casa y vamos directos hacia el Unitari. 8. Hacia la luna roja. La dotación de la nave estaba reunida en el comedor. El anuncio de Argos suscitó muy distintas reacciones aunque, básicamente, los gnomos se mostraron complacidos, en tanto que los pasajeros humanos, aturdidos y horrorizados, no acababan de comprender la situación. ¿Cómo es posible que nos dirijamos hacia el Unitari?, preguntó Kitiara indignada. No es más que un punto rojo en el cielo. Oh, no, refutó Argos. L'Unitari es un cuerpo celeste, una esfera, al igual que el mismo KRYNN y el resto de lunas y planetas. Estimo que su diámetro tiene 5.600 kilómetros y que se encuentra a unos 240.000 kilómetros de KRYNN. Esto es demasiado para mí, dijo Sturm abatido. ¿Cómo hemos podido llegar tan alto? Hace solo un par de días que emprendimos el vuelo. A decir verdad, es muy difícil hacer referencias temporales a esta altitud. Hace mucho que no vemos el sol, pero, a juzgar por la posición de las lunas y las estrellas, yo diría que llevamos viajando unas 54 horas y, Argos garabateó unos apuntes sobre el tablero de la mesa, 42 minutos. ¿Alguna OT trae información?, preguntó Tartajo. Se han acabado las pasas, dijo Remiendos. Y la harina, el jamón y las cebollas, añadió Carcoma. ¿Qué provisiones tenemos?, inquirió Kitiara. Trinos respondió con un graznido nada canoro. ¿Qué ha dicho?, quiso saber ella. Judías. Tenemos 6 sacos de judías blancas, tradujo Bramante. ¿Qué pasa con el motor? ¿Se os ha ocurrido algún modo de arreglarlo? Un tuit, respondió a la pregunta formulada por el caballero. Dice que no, explicó Crisón. Los depósitos de relámpago se mantienen bastante bien, Chispa amplió su informe. Mi teoría es que el aire, frío y poco denso, ofrece menos resistencia a las alas y, por lo tanto, el motor no tiene que trabajar al máximo. Simplezas, opinó Crisón. La causa es mi gas volátil. Todo ese aleteo no hace más que dificultar la marcha del vuelo. Si hubiésemos cortado esas estúpidas alas, llegaríamos al Unitari en la mitad de tiempo. Idiotez aerodinámica. Ese gran globo no es más que un gran rollo. Basta ya, dijo Sturm con brusquedad. No perdamos nuestro tiempo en disputas ridículas. Díganme qué haremos cuando lleguemos al Unitari. 10 pares de ojos de gnomos lo miraron y parpadearon.
Lo hacen al unísono para irritarme, pensó el caballero. ¿Y bien?, preguntó en voz alta. ¿Aterrizar?, sugirió Alerón. ¿Cómo? El motor no se puede parar. En el silencio que siguió, Sturm tuvo la sensación de que el aire de la habitación zumbaba con las vibraciones de los cerebros de los gnomos trabajando a marchas forzadas. Bramante empezó a temblar. ¿Qué hace un barco cuando está en peligro de ser arrastrado hacia un bajío?, preguntó febrilmente. Choca contra él y se hunde, replicó Crisón. No, no. Lo que hace es echar el ancla. Una sonrisa iluminó los rostros de los humanos. Esto era algo que eran capaces de comprender, y no tanto depósito de relámpagos y gas volátil, echar un ancla. ¿Tenemos una?, preguntó Remiendos. Alerón separó las manos, dejó un espacio de unos 30 centímetros entre ellas, al tiempo que respondía. Disponemos de unos cuantos resones de este tamaño. No podrán detener al Señor de las Nubes. Si hacemos chatarra con algunas escaleras y otros accesorios de hierro, fabricaré una grande, se comprometió Crisón. Si no conseguimos apagar el motor, no habrá ancla que nos pare. Un silencio absoluto siguió al razonamiento de Sturm. Kitiara agachó la cabeza hacia el jefe de los gnomos y clavó en él una incisiva mirada mientras le urgía a contestar. ¿Y bien? ¿Cuánto tiempo tardarías en hacerla?, preguntó a su vez Tartajo al metalúrgico. Si me ayudan, quizás unas 3 horas, calculó Crisón. El jefe de los gnomos se dirigió entonces al piloto. ¿Cuándo caeremos en Unitari? Alerón empezó a garabatear a lo ancho de la mesa, giró en una esquina y prosiguió por el lateral. Tal como están las cosas, dentro de 5 horas y 16 minutos. Está bien. Chispa y Trino seguirán trabajando en el motor. Si no nos queda otra salida, lo haremos pedazos antes de aterrizar. Las palabras de Tartajo levantaron una oleada de exclamaciones consternadas por parte de sus colegas. Los humanos también expresaron su desacuerdo. No podremos regresar jamás si destrozáis el motor. Nos quedaremos atrapados en Unitari para siempre. Kitiara, si nos estrellamos, nuestra estancia en esa luna será mucho más larga que todo eso y no la disfrutaremos porque estaremos muertos. Bramante se levantó y se encaminó hacia el piso inferior. Remiendos y yo fabricaremos un cable para el ancla, dijo. Y yo traeré al puente todas las mantas y almohadas disponibles. De ese modo, tendremos algo blando que amortigue el golpe cuando nos estrelle, cuando aterricemos, ofreció Carcoma. Los gnomos se dispersaron para iniciar las tareas correspondientes. Sturm y Kitiara se quedaron solos en el comedor. La expansión escarlata de la luna era perceptible a través de la claraboya. Los dos amigos levantaron la vista hacia el Unitari. El hombre rompió el silencio. Otro mundo. Me pregunto cómo será. ¿Quién sabe? Los gnomos podrían darte teorías únicamente, y yo no soy más que un guerrero. Kitiara suspiró antes de proseguir. Si el destino quiere dejarnos atrapados ahí, confío en que al menos haya batallas. Me gusta luchar. Siempre hay batallas. No existe un lugar que no cuente con su propia versión del bien y del mal. Para mí lo importante no es por quién lucho, sino la lid en sí. Y en ella radican mi moral y mi justicia. Uno no puede equivocarse de camino cuando tiene la espada en la mano y a un amigo a su lado. La mujer enlazó su enguantada mano con la de Sturm. Él correspondió a su apretón, aunque el gesto amistoso de la mujer no logró disipar la sensación de inquietud suscitada por sus palabras. Los gnomos eran incansables cuando tenían una razón que les motivara. En menos tiempo de lo que se tarda en explicarlo, Crisol había forjado un ancla monstruosa de 4 uñas o anzuelos que tenía un peso descomunal, y para la que había utilizado una mezcolanza de trozos de metal tomados de cualquier parte de la nave.
En su entusiasmo por añadir peso a su creación, el gnomo había arrancado travesaños de las escaleras, picaportes, cucharas del comedor, goznes de puertas y solo, bajo seria amenaza de violencia, lo disuadieron de que no arrancara la mitad de los mandos de control de alerón. Bramante y remiendo urdieron un cable bien robusto. Por supuesto, la primera creación resultó en exceso gruesa para el orificio que Crisol había diseñado en el ancla. Carcoma apiló tantos almohadones y mantas en el comedor que casi no se podía acceder al puente de mando. Entretanto, Lunitari crecía a pasos agigantados con el transcurso de las horas. De un monótono y uniforme globo rojo, había evolucionado a un paisaje con altos picos de montañas de un color rojizo oscuro, valles purpúreos y abiertas llanuras escarlatas. Tartajo y Alerón se enzarzaron en un debate interminable sobre el motivo de que fueran los matices rojos los que imperaran en el satélite. Como siempre, no llegaron a una conclusión definitiva. Kitiara cometió el error de preguntar por qué parecía que ahora caían hacia la luna cuando habían estado volando hacia arriba desde que abandonaron KRYNN. Todo es una cuestión de referencia relativa, respondió Alerón. Nuestro arriba es abajo en Lunitari, y el abajo en Lunitari será arriba. La mujer, que había ya desenvainado la espada para pulirla y afilarla, la puso a un lado. ¿Quieres decir que si estoy en Lunitari y dejo caer una piedra que tengo en la mano, la piedra se elevará en el aire y, eventualmente, caerá en KRYNN? Preguntó. El gnomo abrió y cerró la boca 3 veces sin emitir ningún sonido mientras su expresión se hacía más y más perpleja. Por fin, la mujer planteó otro interrogante. ¿Qué hará que nuestros pies se sujeten a la luna? ¿O acaso nos precipitaremos hasta KRYNN? La expresión de Alerón era ahora de total aturdimiento. Tartajo soltó una risita e intervino. La misma presión que te sujeta al fértil suelo de KRYNN será la que nos permita caminar con normalidad por Lunitari. ¿Presión? Ahora fue Sturm el que preguntó. Sí, la presión del aire. El aire tiene peso, ¿sabes? Entiendo, dijo Kitiara. Pero, ¿qué es lo que mantiene al aire en su sitio? Ahora fue Tartajo el que se quedó perplejo. Sturm le salvó de su dilema científico al cambiar de tema. ¿Es posible que haya gente ahí? ¿Por qué no? Dijo Alerón. Si el aire se hace más denso y templado, tal vez descubramos que Lunitari está habitada por gente normal y corriente. Kitiara pasó la piedra de afilar a todo lo largo de la hoja de su espada mientras murmuraba. ¡Qué extraño! Gente como nosotros viviendo en la luna. ¿Qué verán cuando miran arriba o abajo, hacia nuestro mundo? Desde la cubierta inferior les llegó el silbido de trinos que los llamaba. Crisol había desguazado la mitad de la escalera, por lo que el gorjeante gnomo no llegaba a los escalones restantes para izarse hasta el piso superior. Tartajo y Sturm se asomaron por la escotilla abierta, le tendieron las manos y lo subieron en volandas. El recién llegado trinó una prolongada explicación que Tartajo tradujo a los humanos. Dice que a él y a Chispa se les ha ocurrido una forma de desconectar el motor antes de que aterricemos. C. Cortarán el conducto principal de energía eléctrica C. Cuando estemos a 30 metros del suelo, justo en el momento en que las alas estén batiendo, para así dejarlas fijas en posición extendida. De ese modo, planearemos hasta aterrizar. ¿Y si no funciona? Trinos levantó una mano y la extendió con los dedos juntos, luego la dejó caer de golpe sobre la palma abierta de la otra. Cuando chocaron las dos, se produjo un ruido seco y crujiente. No halló otra alternativa. Tendremos que intentarlo. Los demás se mostraron de acuerdo. Trino se deslizó a la cubierta inferior y corrió en dirección a la sala de máquinas. Bramante y Remiendos aunaron esfuerzos para acarrear el ancla y el cable hasta la parte trasera de la cubierta, cerca de la cola de la nave. Carcoma,
Argos y Pluvio empaquetaron sus pertenencias más valiosas, herramientas, instrumental y el voluminoso libro de registro con los apuntes sobre la densidad de pasas en las pastas, y las enterraron entre los almohadones amontonados en el comedor. ¿Puedo hacer algo?, preguntó Sturm al piloto. Encárgate de arrojar el ancla cuando te demos la señal. Yo también quiero ayudar, ofreció Kitiara. ¿Por qué no vas a la sala de máquinas y les echas una mano a Chispa y a Trinos? No pueden ocuparse del motor y cortar el conducto de energía al mismo tiempo, le sugirió el gnomo. La mujer levantó su espada hasta que la empuñadura estuvo al mismo nivel que su barbilla. ¿Lo corto con esto? Por supuesto. Correcto. Kitiara deslizó la funda sobre la afilada hoja y se encaminó hacia la recortada escalera. Cuando queráis que corte el conducto, haced sonar esa loca bocina. Será la señal. Kate, llamó con voz queda el caballero. Ella se detuvo. Que Paladine guíe tu mano. No creo que precise de la ayuda divina para este trabajo. He cercenado cosas más gruesas que ese cable, dijo, y esbozó una sonrisa torva. Luego, abandonó la estancia. Para entonces, Lunitari cubría todo el campo de visión y, aunque Alerón no había variado el rumbo, la luna parecía hundirse, como si saludara e hiciese una reverencia. Conforme pasaban veloces los minutos, el rojo paisaje se extendía más y más en todas direcciones. Muy pronto, la nave volaba bajo el cielo púrpura, por encima del suelo rojizo. El indicador de altitud funcionaba de nuevo. 2190 metros. 4 minutos para contacto, advirtió Alerón. Una hilera de picos escabrosos irrumpió de manera inesperada frente a ellos y el piloto viró a babor con un brusco giro de timón. Las alas del lado de estribor rozaron las afiladas agujas a menos de 30 centímetros. El señor de las nubes escoró hasta casi ponerse de costado. Del comedor llegaron unos golpes sordos y gritos amortiguados. «¡Uau! ¡Oh! Exclamó Alerón. Vienen más sacudidas. La proa chocó contra un elevado pináculo y lo arrancó. Una nube de grava y polvo rojizo golpeó los ventanales del puente de mando. El piloto, frenético, empujó palancas y giró el timón. La nave se encabritó, primero con el morro arriba y acto seguido con la cola. Sturm se tambaleó como un borracho y no pudo evitar sentirse como un guisante que rebotaba una y otra vez en una copa. Las montañas acababan en unos cortados que se hundían vertiginosamente en un paisaje de llanas mesetas separadas por barrancos profundos. La nave bajó a 300 metros. Sturm se encaminó hacia la puerta y la abrió. Por la cubierta se deslizaban trozos de hielo derretido. «Me voy a popa», advirtió el caballero y Alerón asintió con un rápido cabeceo. Sturm salió por la puerta justo en el momento en que el piloto ladeaba al señor de las nubes en esa dirección. El hombre estuvo a punto de caer por la borda y se quedó cabeza abajo, agarrado a la barandilla. Allá abajo, el mundo escarlata fluía rugiente, a una velocidad aterradora, mucho más rápido, al parecer, que cuando navegaban a través de las altas nubes. Lo asaltó un angustioso vértigo, pero consiguió dominarlo. Se apartó de la barandilla y, pegado a la pared de la cabina, se encaminó tambaleante hacia popa. Pegado al cristal de una portilla del comedor, vislumbró un rostro distorsionado. Era Remiendos, con la bulbosa nariz y los gruesos labios aplastados contra el vidrio. El viento azotó a Sturm cuando se acercó al ancla. La cola articulada se inclinaba y se extendía bajo el control de Alerón. El caballero rodeó con un brazo el poste de la cola y quedó a la espera. Unas llanuras monótonas reemplazaron a las mesetas. El suelo rojo oscuro era liso por completo, carente de sinuosidades. Por fin Paladine los favorecía con un espacio abierto y sin obstáculos en el que aterrizar la nave voladora. Sturm se soltó del poste y rodeó el ancla con los brazos. Crisol había hecho un buen trabajo. El enorme rezón pesaba casi tanto como él. Con grandes esfuerzos, consiguió llevarlo cerca de la barandilla.
Ahora volaban muy bajo, el suelo parecía una losa de mármol pintada con sangre. Vamos, alerón, a sonar la alarma, pensó Sturm. Parecía que iban muy bajo. Demasiado. Se le ha olvidado, pensó de nuevo. Estamos ya muy bajos. Se ha olvidado de hacer sonar la alarma. O quizás él no la había oído a causa del rugiente viento y los latidos ensordecedores de su corazón. Tras un instante de indecisión, el caballero levantó el ancla y la dejó caer por la borda. La cuerda multicolor, tejida con lo que Bramante había logrado encontrar, cordel, cortinas, camisas y ropa interior, se desbordó tras el ancla, lazada a lazada. El gnomo había dicho que el cable tenía más de 30 metros. Era suficiente. El rollo disminuyó con rapidez. Al llegar al final, sonó un ruido seco y vibrante, y el pesado rezón de metal colgó ondulante tras la nave. Lo había lanzado demasiado pronto. Sturm se encaminó hacia la proa, sin perder de vista al ancla que se aproximaba más y más al suelo rojizo y, al llegar cerca de la puerta del puente de mando, se detuvo. Estaba casi convencido de que el rezón rebotaría y se haría añicos al chocar contra el terreno, pero no ocurrió ninguna de las dos cosas. El ancla se hundió en la superficie lunar y abrió un surco ancho y profundo. El caballero se precipitó a la puerta y la abrió de golpe. Alerón ya tenía la mano en el cordón de la sirena. «Detente, no lo hagas», gritó el hombre. «El suelo ahí abajo no es sólido». El piloto retiró la mano del cordón como si le hubiese quemado. «¿Qué no es sólido?» Dejé caer el ancla y ahora se desliza por la llanura como si estuviese metida en agua. Si aterrizamos nos hundiremos. Ya no hay tiempo para nada. Nos encontramos a menos de 30 metros de altura. Sturm corrió hacia la batayola y miró con desesperación el blando terreno que los rodeaba. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? De repente, a la izquierda, divisó unas rocas. «Firme a estribor. Suelo firme a estribor», gritó. El piloto viró el timón en aquella dirección. El ala derecha trasera tocó la superficie del Unitari, se hundió en el polvo y volvió a salir intacta. Sturm percibió el olor a tierra que impregnaba el aire. Las rocas empezaron a menudear y el polvillo escarlata fue dando paso a una llanura pedregosa. AAOGAH. El señor de las nubes se estremeció como un ser viviente, las flexibles alas se elevaron, dibujaron un grácil arco y se quedaron estáticas en esa posición. Sturm se lanzó a través de la puerta, se zambulló en el suelo, boca abajo, y se cubrió la cabeza con los brazos. Las ruedas tomaron contacto con el suelo, giraron, y se hicieron añicos en medio de restallantes chasquidos y sacudidas. Cuando el casco de la nave tocó el Unitari, la proa corcovó, se levantó y escoró con violencia a babor. Sturm rodó por la cubierta. El señor de las nubes se arrastró, roturó el suelo y levantó tras de sí una estela de polvo y tierra. Por último, como si se encontrara demasiado agotada para seguir adelante, la nave se detuvo con un crujido rechinante.